Bienvenidos nuevamente a Pulso de la Nación, el podcast de país bajo la mirada de la doctrina social de la Iglesia Católica. Y en su mensaje más reciente, en este enero del 2026, la Conferencia Episcopal de Honduras resaltó la importancia de reformas electorales consensuadas y transparentes, así como medidas eficaces contra la corrupción y la impunidad. Hoy ponemos el foco en las transformaciones urgentes que el país necesita para recuperar la confianza y la legitimidad democrática. ¿Qué debe cambiar en el sistema electoral? ¿Qué reformas son viables para precisamente aprobar en esta legislatura que recién acaba de comenzar? ¿Y con qué plazos realistas debemos también de actuar? Soy Hexana Carrillos y esto es Pulso de la Nación. Hoy nos acompaña el abogado Alex Navas, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciencias Políticas y Derechos Humanos. En administraciones pasadas, funcionario e investigador de la MASI y ex vocero en temas anticorrupción, alertando sobre intentos de reactivar mecanismos como fideicomisos utilizados para cometer corrupción, criticando los retrocesos en transparencia. Muchas gracias por acompañarnos. También esta noche con nosotros la doctora Johanna Bermúdez, la primera mujer afrodescendiente en asumir el cargo de vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras en esta actual administración. Ella es médico y legisladora, promueve agendas de salud y participación de las mujeres. Recientemente presentó la iniciativa para fortalecer el sistema de salud y encabezando reuniones con ONU Mujeres y el Foro de Mujeres Políticas. También contamos con la presencia del ingeniero Juan Carlos Elvir Martel, exdiputado del Partido Liberal por el departamento de Copán. Ha impulsado activamente la discusión sobre la implementación de la segunda vuelta electoral, argumentando que con verdadera voluntad política podría aplicarse en procesos electorales inmediatos para fortalecer la democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Les agradezco, personas realmente muy importantes y reconocidos profesionales de nuestro país. Quiero hacerles una consulta, voy a iniciar ya que la diputada Johanna Bermúdez pues está activamente en este momento en el Congreso Nacional, pero consultarle al abogado Alex y al ingeniero Juan Carlos, es en este momento los temas o qué pensaba la ciudadanía en este momento del Congreso Nacional. Se apertura la legislatura. ¿Esperábamos que estuvieran legislando con estos temas que se están desarrollando en estos últimos días o esperábamos que directamente se iniciara con estos cambios electorales que necesita Honduras? Iniciamos con usted, ingeniero. Bueno, en primer término, el tema electoral viene a luz a razón de que lo que acaba de suscitarse dejó un sinsabor en el proceso electoral que resta la legitimidad del proceso. Fue un resultado muy apretado y que se prestó realmente para que en alguna medida entre lo realidad y lo ficticio se vuelva una parte polémica. Creo que el tema electoral que creíamos que teníamos una etapa relativamente superada en el 2021 se volvió sumamente complejo. Yo soy del principio de que aquí queremos llevar el tema tecnológico o el tema legal más allá de lo moral y la moral ha sido el aspecto más dañino que está pasando en los procesos electorales, que genera un alto nivel de desconfianza en diferentes latitudes y que deteriora obviamente la institucionalidad porque le trasladamos la responsabilidad al Consejo Electoral, que sí es relativa, pero también los partidos políticos y las estructuras ciudadanas también tienen un alto nivel de responsabilidad en el cumplimiento de todos los reglamentos que establece la ley para que se pueda llevar a cabo un proceso electoral. Abogado. Yo creo que es sumamente importante que desde el retorno a la democracia de Honduras en el 82, Honduras vive una crisis sostenida, ¿verdad? En convertir una democracia representativa a una democracia electorera, precisamente, donde no responde a los intereses de la sociedad, ¿no? Y los anhelos más importantes de la sociedad. Creo que si el Congreso Nacional realmente quiere establecer, digamos, un cambio de paradigma en los procesos electorales, debe ir, por ejemplo, a cambiar el tema de la segunda vuelta, es sumamente importante. El tema de no pagarle a los partidos políticos para que hagan elecciones internas, eso es sumamente trascendental. El pueblo hondureño no puede estar pagando campañas de los partidos políticos. Y tercero,
creo yo, la ciudadanización y la auditoría social con respecto a las mesas electorales. Creo que ahí podría entrar una brecha importante para realmente marcar un antes y un después en el tema electoral. De lo contrario, serán propuestas cosméticas que no vendrán a resolver el problema y, lamentablemente, como cuando no se resuelven las cosas en el principio, después revierten y el próximo proceso electoral podría ser más caótico que el que sucedió ahora en el 2025. Doctora, partimos de este mensaje de la Conferencia Episcopal que nos llama a consensos y transparencia y del inicio de trabajos legislativos sobre segunda vuelta y ciudadanización de las mesas. ¿Qué ustedes han previsto? ¿Están trabajando ya están en acción? ¿Se tiene previsto para estos próximos días iniciar con estos procesos? Mire, pueblo hondureño, como estamos al pulso de la nación, tuvimos que tomarle el pulso al pueblo hondureño. Y si bien es cierto, el tema electoral es un tema que a la población hondureña le interesa, después de tomarle el pulso y escuchar a la gente, nos dimos cuenta que los temas prioritarios para el país es el tema de generación de empleo y resolver la crisis en salud. Así que en este momento, lo primero que se hizo en cuanto llegamos al Congreso Nacional fue nombrar 2 comisiones especiales. Una comisión especial para atender los temas de emergencia para la gente, como el tema de emergencia en salud, y el otro tema es el tema de emergencia vial, que son temas de generación de empleo y de salvar vidas. Y el otro tema es la comisión especial para las reformas electorales. Sin duda alguna, ambos van tomados de la mano, están totalmente vinculados. Y en este momento la Comisión Especial está trabajando en ese tema para evitar justo la terrible crisis que desafortunadamente vivimos en el pasado reciente. Y qué bueno que tenemos aquí del Partido Liberal, porque hoy que somos cogobierno nos dimos cuenta que la gente salió a marcar esa diferencia en esos 2 partidos políticos para que con principios muy parecidos pudiesen trabajar por el bienestar de la gente, y creo que estamos trabajando como tal. Estamos trabajando con el Partido Liberal muy de cerca, con una sola agenda de país, con una visión clara de resolver lo que más le ha importado a la gente, pero a la par también estamos trabajando para tener reformas electorales que sean efectivas, que no nos vuelva a llevar a la misma crisis electoral que recientemente pasamos. Ingeniero, en una línea de tiempo, ¿cuándo deberíamos de precisamente dar pasos firmes desde el Congreso Nacional con estos cambios que se requieren por todos los errores que cometimos, que ya todos pudimos palparlos, por supuesto, pero en una línea de tiempo, ¿cuándo deberíamos de iniciar? Mire, lamentablemente debería ser ya, eso debería ser desde ayer. Hay una cosa que no podemos desconocer, y la diputada me lo va a identificar, que es el aspecto de que las reformas electorales requieren votación calificada. Sí. Eso quiere decir 86 votos, y en algunas de las reformas electorales que se quieren hacer requeriría que fuera aprobada en una legislatura y ratificada en otra legislatura. Hay cierto tipo de reformas que pueden implicar aspectos de carácter constitucional, Claro, que pudiesen requerir cambiar aprobarse en una legislatura y ser ratificada en una legislatura de un diferente periodo de gobierno. O sea, son tres formas una misma que va a requerir en su momento de aprobación, en su momento de ratificación de votación calificada. El otro aspecto importante que creo que debemos de valorar es que un tema de carácter político debería ser de un criterio de consenso. Eso quiere decir de que no debería ser lo que un partido, porque tenga los votos, lo vaya a hacer y deja a una minoría excluida, que va a terminar siendo un factor que pueda provocar algún nivel de convulsión o rechazo con respecto a la agitación. Pero hay unos aspectos muy valiosos que yo quisiera recalcar acá en el tema de las reformas electorales. Aquí se ha discutido a saciedad aspectos que deberían de ser incluidos, pero en algunos excluimos aspectos que son de vital importancia. Para mi criterio, yo lo mencioné ahorita que en la introducción, queremos sustituir la tecnología y la ley con lo moral. El problema aquí a veces, más que legal, más que tecnológico, es moral. Hay un problema grave de conducción en la Junta Receptora de Votos, que el Consejo Electoral no tiene ningún control. Las credenciales que manejan los partidos políticos no son manejadas apropiadamente, y se premia la impunidad porque no hay justicia electoral. La justicia electoral, si bien es cierto, es un espacio que se abrió en el periodo anterior con la creación de la ley procesal electoral, se reformó la ley electoral, pero siguen haciendo vacíos con respecto al tema del cumplimiento de la verdad. El Consejo Electoral no se da cuenta quién es el que está en la mesa electoral o en la Junta Receptora de Votos hasta 2 o 3 días después.
porque las credenciales lo manejan los partidos políticos. A eso aúna usted factores de violación en cuanto a las normas de los procedimientos establecidos para el reglamento del proceso de votación. Un ejemplo es que en los procesos electorales inmediatos ahorita hubo casos en los cuales se presentó un acta firmada por ciudadanos, un ejemplo, que estuvieron en la Junta Receptora de Votos, pero los ciudadanos que fueron a votar no firmaron el librillo, ni pusieron la huella en el librillo, que es una cosa de procedimiento obligatorio y que debería de ser parte del medio de prueba para poder saber que... Entonces, si usted presenta un acta firmada por un ciudadano, ese ciudadano debe ser responsable de lo que está firmando acá porque está falsificando un documento público que debería ir respaldado con el número de votos, con las papeletas y también con el librillo y la firma del ciudadano que fue en ese padrón electoral de esa Junta Receptora de Votos a emitir su sufragio. Pero ¿qué sucede? Vale el acta, pero no avisan el review. Y así, aunado otro factor hoy que se vuelve y complica mucho el panorama electoral, que es el tema del lector biométrico, que no se utilizó en muchos de los casos. Pero violar las cosas básicas del proceso electoral da pauta para que se hable de fraude electoral. Va pauta para pensar que pudo haber una carga de votos y que no es responsabilidad. Pero aún más grave, usted vino, firmó un ciudadano acá y no sabe quién es. No sabe si la identidad que está registrada ahí es legítima, porque no tiene ningún control el Consejo Electoral, porque quien maneja las credenciales en blanco son los partidos políticos y la otorgan a última hora y le ponen a un ciudadano que vaya a la mesa. No saben si esa identidad es legítima. Las personas que están en la Junta Receptora de Votos, inclusive, no están incorporadas en el padrón electoral, en el librillo de la mesa electoral. Se ha venido hablando de buscar la manera se habla de ciudadanizar las mesas. Sí. Las mesas ya están ciudadanizadas porque son ciudadanos las que las atienden. Lo que tenemos que es moralizarlas, volver con responsabilidad. Ciudadano que viola la ley, que falsifica un documento público, que tiene medio de prueba de poderlo hacer, debería de tener justicia electoral y no impunidad como actualmente está pasando. Pero usted está de acuerdo entonces que siga en este sistema que son los partidos políticos y personas de los partidos políticos que están dentro de estas mesas, y lo que el pueblo en los últimos días y por la última experiencia que hemos tenido, lo que está exigiendo es que cualquier ciudadano venga, se le envíe una carta por parte del Estado y le diga: usted va a ser parte de esa mesa electoral. Le voy a poner un ejemplo de lo que pasa en Costa Rica, un ejemplo que es el ejemplo de democracia más evidente que él. Y su servidor tuvo una oportunidad de estar de observador en un proceso electoral. En Costa Rica, el representante de la mesa electoral es empleado del tribunal electoral. Es empleado, le pagan para ir a la mesa electoral. Y tiene que rendir cuentas con respecto a esa responsabilidad. Sabe quién es el que está. El partido político que era representante de las mesas electorales tiene que mandar 60 días antes el listado de personas para que vayan a la mesa electoral. Entonces vino alguien y me dijo a mí: pero es que aquí no podemos mandar 60 antes los listados, 60 días antes. Porque si no te mandamos, o nos lo va a intimidar una mara en algún lugar porque va a saber que va a estar ubicado ahí, o bien me dice, puede llegar a suceder que quieran sobornarlo o algo por el estilo a la hora de estar. Está identificado plenamente que va a estar en la Junta Receptora número tal. Entonces le dije: bueno, está bien, tomemos en cuenta, hoy para emitir una credencial electoral la puede emitir hasta con un código QR en electrónico, en una plataforma. Capacite usted la cantidad de personas que quiera hacer, que sigan manejando las credenciales de los partidos políticos, pero que el Consejo Electoral sepa quién es el que está en esa mesa electoral, que sepa que su identidad es legítima, que están habilitados sus derechos. Ahorita, una persona que no tenga habilitados sus derechos electorales, o sea, una persona que está pasando un proceso judicial, un ejemplo, claro, puede ir perfecto a una mesa electoral y hasta 2 días después que ya vienen a Tegucigalpa las actas, puede saber el Consejo Electoral que esa persona que tiene violentados sus derechos estuvo en una Junta Receptora de Votos. Pero no solo eso, sino que actualmente no sabe ni a dónde vive, no sabe quién es, si reside o no reside. Entonces, si yo tengo plenamente identificado y certificada la persona que va a la mesa electoral cometió un delito electoral, yo voy atrás de ese delito electoral y voy a justiciar a esa persona sabiendo quién fue esa persona legítimamente, y que esa misma persona pudo perfectamente haber firmado una declaración jurada sabiendo que los procedimientos que están establecidos para el proceso de votación, sabiendo que su firma en el acta es un documento público, que de falsificarlo se convierte en un delito electoral. Algo que nuestro medio no tiene los medios de prueba en la actualidad. En el 2013, solo para ilustrarle un caso patético que yo viví en Copán, en una mesa electoral, en un acta, 227 votos por 3 liberales, 2 nacionalistas y 2 de libre. Los demás 0.
en el acta. Y valió el acta. Y la firmaron. No abrieron la mesa electoral. No abrió la mesa electoral. Y el acta valió. Y eso es legítimo. Eso es una cosa patética en nuestro medio. A mí me dieron casos de Troja, me dieron casos de otros casos en los cuales no tocan el librillo, firman el acta y nadie tiene un medio de prueba. No utilizaron el biométrico y no tienen formas de prueba. Entonces creo que estamos complicando el panorama electoral, desmoralizando la responsabilidad que implica, porque otra cosa también quería decir. Yo me acuerdo, y la diputada es testigo de que yo fui miembro de la comisión de discusión de la ley electoral actual y de la ley procesal también estuve participando. Y me acuerdo haber luchado porque se implementara una alternativa que existe, que es el hecho de que haya una lista negra de personas que no deberían de ir a una mesa electoral. Aquí entre más pícaro, más premiado por ir a una mesa. Ese es bueno para ir a las mesas, dice, porque ese hace trampa. No, el que comete trampa, el que tiene fraude, debería ir a una lista negra y los partidos políticos decirle a estas personas no las pueden, están bloqueadas para ir a una mesa electoral porque debería ser moralizado. Entonces, ese tema de los partidos políticos, o si los ciudadanos lo hacen, porque todos tenemos un partido político en alguna medida, entonces creo que pasa a un segundo plano, que si la persona que vaya a la mesa tenga toda la responsabilidad, el juramento hecho por escrito, donde le dice que usted tiene que cumplir con las normas que están establecidas y no que se atente contra ese delito electoral. El ingeniero nos ha traído aquí a este podcast de Pulso de la Nación un nuevo elemento, porque hemos tenido conversaciones y la gente quizás dirá, ¿por qué siguen tocando este tema electoral si ya pasaron las elecciones? Pero es que precisamente, como nos comentaba el ingeniero, en la línea de tiempo tenemos que iniciar ya con estas reformas. Pero además nos ha agregado un elemento que no lo habíamos escuchado, no lo habíamos conversado y quiero saber también sus impresiones. No necesariamente tendrían que no ser de los partidos políticos los ciudadanos que estén en las mesas, pero sí todos estos elementos que nos agrega de la ley, de seguir la ley, de darle seguimiento a cada uno de ellos, de elegirlos también con pinzas, no el que más grite, no el que más me defienda allí el voto, ¿verdad? Sino que sí, ciudadanos, aunque sean de los partidos políticos. ¿Cuáles son sus impresiones? Mire, yo creo que hay que ir más allá de reformas de fondo. Latinobarómetro dijo de que en el último informe, 7 de cada 10 hondureños no creen en la democracia. Y si bien es cierto, como dijo la diputada, el pueblo hondureño votó por las dos fuerzas bipartidistas, el 50% de la población no votó. O sea, del padrón electoral, de los 6.900.000, 3 millones y algo no fueron a votar, ¿verdad? O sea, que es el gobierno de las minorías, ¿verdad? Porque realmente el presidente Afura solo llega con 20% de todo el padrón electoral, con 1.5 millones de votos. Así que hay que ir un poco más allá de ese proceso, ¿verdad? Porque, digámoslo así, los liberales y los de Libre y los del Partido Demócrata Cristiano, PINU, suman más votos de los que sacó el presidente Afura, ¿no? O sea, que es un gobierno de minorías. Eso creo que es importante. Lo otro es, ¿por qué usted cree que manejan el tema de las mesas electorales? Porque los partidos políticos han aupado todo el proceso de clientelismo político, de tener todavía esas mesas electorales como un botín político. Y por lo tanto, ponen a sus mejores defensores en el Consejo Nacional Electoral, no a centinelas de la Constitución ni de la ley, sino que ponen a defensores de los partidos políticos y por lo tanto vimos un circo en el proceso electoral con 3 consejeros que primero no se podían ver y segundo, en vez de tener 3 personas de alto nivel moral, de alto nivel profesional ético para que manejen el proceso electoral independientemente cuál sea su nivel político o participación política. Lo demás creo yo que hay que cambiar la ley para elección de altos funcionarios del Estado. Creo que estas juntas de selección ya nos sobrepasaron y hay que cambiar esta situación porque tenemos tripartidismo en casi todos los entes electorales, ¿no? Unidad de política limpia que la propuso la Maxi, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y cada quien defiende su parcela política, no defiende los intereses de la Constitución. Y más allá, creo yo, del proceso de dar, digamos, en el Congreso Nacional, que bien que han empezado muy bien reformando algunas leyes importantes, pero creo yo que es el anhelo de la ciudadanía es reformen la ley orgánica del Congreso Nacional.
Eso es sumamente importante. No darle tanto criterio al presidente del Congreso para que no hayan los excesos que hubieron en el pasado y en el pasado de atrás también, ¿no? Todos los presidentes del Congreso aprueben la ley de colaboración eficaz, aprueben la reforma al Código Penal y ahí con los fideicomisos no hay ningún problema. Los pueden aprobar para que no haya corrupción en estos procesos que se están aprobando de compras directas y fideicomisos. Doctora. La verdad es que cada hombre tiene su tiempo y cada tiempo tiene sus hombres. Sin duda alguna, en este momento histórico que el pueblo hondureño ha respaldado al Partido Nacional para que estuviera al frente de esta nueva etapa, de esta nueva administración, es una gran oportunidad que tenemos como líderes para hacer las cosas bien, hacerlas completamente diferentes. Mire que mientras escuchaba a mis compañeros, me quité mi camisa política y me volví una mujer que andaba en el mercado. Y recordé algunas cosas que la gente nos decía estuvimos en campaña, en el post-campaña. La gente no quiere seguir hablando tanto de los temas políticos porque al final genera más incertidumbre, más polarización, más división. Sin embargo, tenemos claro que la democracia, la participación política, la gobernabilidad pasa para que también en el país tengamos esa idea de lograr que en el país tengamos la posibilidad de resolver los problemas a la gente. Vea, en el Congreso se nombraron 2 comisiones importantes, pero vamos a hablar de la Comisión de las Reformas Electorales. Y ese es un tema que fue promesa de campaña de los dos partidos políticos más importantes. Ver cómo lograr, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta para evitar esa terrible crisis que hubo el pasado noviembre. El tema de ciudadanizar la mesa ha sido una propuesta del Partido Nacional desde que estábamos, ¿de acuerdo usted?, en la comisión de reforma, donde estábamos reformando la ley electoral. En ese momento, Libre no quiso en ese momento y el Partido Liberal no nos acompañó. En el tema de ciudadanizar la mesa, eso es sumamente importante. El tema de, por ejemplo, diputados por distritos. El tema de la unidad política limpia, que consideramos que es un ente importante que contribuía un poco en identificar y fiscalizar los fondos que un candidato tenía para financiar su campaña. Desgraciadamente, durante el gobierno del Partido Libre, se debilitó y estamos nuevamente luchando para fortalecerlo si efectivamente queremos limpiar la cara de la clase política y lograr evitar que candidatos vinculados con el narcotráfico, con la corrupción, lleguen a la escena del poder. Entonces, para eso no tenemos que dejar el discurso, sino que también tenemos que accesar con votos y respaldar iniciativas como estas. Sí, hemos avanzado en temas importantes, necesitamos reactivar los fideicomisos, no por un tema de que si me gusta o efectivamente no me gusta. En el pasado reciente, los mismos del Partido Libre, los mismos ministros de salud del partido del gobierno reciente, aceptó que el fideicomiso era una oportunidad que garantizaba la distribución, asignación, planificación y compra de medicamentos. De hecho, en toda la gestión del tema del fideicomiso van también personas de sociedad civil involucrada para contribuir a la transparencia de la ejecución. Y si un proceso no funciona, lo ideal siempre es contribuir con propuesta para ver plan de mejora, pero nunca derribar lo bueno que está y exponer la vida de los ciudadanos. Entonces sí, igual la misma gente del Partido Libre aceptó que el haber eliminado en forma desordenada, abrupta, sin planificación, el fideicomiso puso en riesgo la vida de miles y miles de hondureños, incluso hondureños que murieron porque tenían insuficiencia renal, no se hemodializaron. Pacientes que murieron porque tenían cáncer. Entonces, no estamos aquí para llorar sobre el pasado, ni tampoco estamos aquí para estarnos lamentando, sí estamos aquí para trabajar. Por eso, desde el primer día, el Congreso Nacional, con una agenda clara, enfocada en la gente, se aprobó una comisión especial con 2 temas importantes. Uno, el tema de reactivación y resolver el tema de la crisis en salud y salvar vidas. 2, reactivación de la infraestructura para mejorar el tema turístico, ahorita que ya viene el verano. Y 3, el tema electoral, para empezar a trabajar ya, para fortalecer inclusive las instancias que tengan que ver con la transparencia y la participación ciudadana. Es importante porque las conversaciones de algunos ciudadanos, doctora, y qué bueno que usted está aquí para saber también este tipo de elementos que tenemos como lo que nos comentaba el ingeniero y las acotaciones del abogado Alex Navas. Sin duda alguna, después de la pausa queremos que usted nos profundice un poco en
¿para qué tiempo? Porque la gente se pregunta también, ¿para qué tiempo? Iniciaron con diferentes temas, sí, el tema de salud sabemos que es prioridad, pero por supuesto la gente quiere estos cambios, porque además les voy a también a dejar el comentario antes de irnos a la pausa con nuestros patrocinadores. ¿Será también que debemos de cambiar los tiempos? Los tiempos para elecciones de presidente, los tiempos para elecciones de alcaldes y también pues de los alcaldes y de los diputados, esta complejidad para nuestro pueblo hondureño que todavía no asimila, que tenemos que elegir unas papeletas gigantescas para diputados, unas papeletas para presidente y una papeleta para alcalde. Todavía creo que allí también nos hace falta un poco más de educación y quizás también de análisis para hacer estos cambios que se requieren. Vamos a una pausa con nuestros patrocinadores, regresamos en Pulso de la Nación. Muchas gracias por continuar con nosotros en Pulso de la Nación, y les conversaba que los obispos han pedido reformas electorales consensuadas y transparentes junto a medidas eficaces ante, pues, y por supuesto en contra de la corrupción y la impunidad. Antes de irnos a la pausa con nuestros patrocinadores, conversábamos precisamente los tiempos de los procesos electorales, internas, además de cada uno de los cargos. ¿Qué nos pueden conversar? Miren, empezamos ya nosotros, ¿no? Ya en el Congreso Nacional ya empezamos, porque definitivamente no hay tiempo. La gente necesita ver que la clase política esté interesada en que el próximo proceso electoral no haya ese tipo de conflictos. Nosotros hablábamos detrás de cámara, ver si efectivamente los partidos políticos están interesados en hacer realmente esos verdaderos cambios. Si efectivamente van a ser reales o solamente va a ser parte de la escena política del primer telón, ¿verdad? Del primer tiempo, porque a veces puede pasar. Uno dice, bueno, los partidos, la gente está pidiendo reformas electorales. Entonces decimos los que estamos en el poder, decimos, bueno, vamos a complacer a la gente. Y avanzamos en socializar, pero al final no terminamos concretando. ¿Me entiendes? No terminamos concretando. Entonces, hoy, si los 5 partidos políticos que estamos hoy en el poder están interesados en hacer reformas reales, este es el momento. Ya está conformada la comisión especial, ahí están representados todos los partidos políticos, y ojalá que con el tiempo debido se puedan hacer las reformas electorales. Y yo quiero haré algo importante con el tema de las reformas electorales. Miren, por ejemplo, necesitamos que con el tema de la participación de la mujer en las primarias, al pasar las generales, esa trenza también se aplique de las primarias a las generales, porque en este momento, ¿qué es lo que sucede? Vamos los partidos políticos a elecciones primarias. Ahí sí se aplica la trenza, primarias, una mujer, un varón. Pero usted sabe todas las barreras que tenemos que sufrir las mujeres para llegar de primarias a generales. Y luego ya las generales, ya la que era número 1 quedó en la 7, la que era número 2 quedó en la 15 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando las mujeres? Que también en esta reforma, que estamos alzando la voz, deseamos que esta trenza también se aplique para las generales. Es decir, la mujer más votada ocupe el lugar que le corresponde en la planilla para las generales. Porque la paridad de la alternancia en las generales solamente aplica en los partidos pequeños, pero en los partidos grandes no. Por eso seguimos con apenas 38 diputadas en el Congreso de 128. Le voy a contar una anécdota en ese sentido. Una diputada de su partido un día me dijo, eso déjenoslo a nosotros, los grupos de mujeres que estaban. En la reforma electoral yo proponía, en un momento, de que cuando una persona en la trenza sale en el proceso electoral primario al general, fuera sustituido por una persona del mismo género que está haciendo. No, quedó libre otra vez. No permitieron. Sí. Los mismos grupos que estaban por interpretación o no me supe transmitir lo suficiente yo, pero resultó que una diputada, voy a omitir el nombre por respeto, del Partido Nacional, me dijo, no, déjenos a nosotros esa tarea, me dijo, y no entendió qué es lo que estaba diciendo yo, porque lo que quería yo era que se respetara, que si fue una mujer la que salió en las primarias, sea una mujer la que se ponga en eso. Pero la misma diputada mujer
impidió de que eso fuera insertado. También me imagino yo que no pongan diputados que no han sido votados, ¿verdad? También. ¿Verdad? O sea, También que tiene que personas que nunca recibieron el respaldo popular los admitan en el Congreso Nacional y que vayan a votar y se conviertan en jefes de bancada. Usted yo sabe creo que eso es y digamos, burlar al pueblo hondureño que realmente fue a votar por un candidato y que realmente los partidos políticos por acuerdos también vulneran eso y meten a las personas que son, digamos, reflectores de sus propios intereses dentro del Congreso Nacional. Mire, la ley electoral, si de algo se ha caracterizado es que la violan, en este caso. Pero hay una parte importante en esa parte que usted cita. La ley electoral no establece los mecanismos, hay un vacío jurídico en el tema de los diputados. Sí, una vez hecho gobierno o electo, o con la declaratoria, en el tema de los alcaldes municipales o los regidores municipales, pero no en el caso de los diputados, mucho menos el presidente, de cómo sustituirlo en su caso de un vacío. Hay un vacío jurídico ahí que habría que analizar cómo hacerlo, porque no veo otra pero en instancia. esta ley electoral sí está, ¿verdad? Que en esta ley electoral, si el suplente, si el propietario por alguna razón renuncia, sube el suplente. Pero la vacante la llena el partido. Sí, el problema es que la vacante la llena el partido. Entonces el partido manda a quien quiera. Pues, ahora, imagínese, diputada, lo ideal también sería que el último del partido que quedó, que participó, fuera de que ocupara esa vacante. Pero como lo pero fíjese que ese vacío legal, que 128 pagamos, el pueblo hondureño lo paga, ¿verdad? Y pagamos 128 también suplentes. O sea, yo creo que ya debería los partidos políticos decir, esta es la lista de suplentes que no van a cargos de elección, que van dentro de la planilla y que voten por ellos, pero no integrarlos a las planillas, porque al final es un doble pago que estamos haciendo y que normalmente, ahora que estoy viendo que están llegando todos los diputados, pues ¿para qué necesitamos suplentes? Yo creo que esas reformas también tienen que ir ahí a darle, ¿no? Yo quiero ponerme un plano muy ciudadano, como usted lo está diciendo, que es muy razonable, que eres ligado, pero sinceramente en la práctica es sumamente difícil. Se lo digo yo porque todos esos criterios van ligados al tema de gobernanza dentro del Congreso. Cada diputado se siente como su curul es un voto. Acuérdate que el presidente entró igual que todos. Sí, claro. Y eso de gobernanza no es fácil en el Congreso. Quisiera yo ponerme en ambos ámbitos, en un ámbito de ciudadano y un ámbito de político con algún nivel de experiencia, que es sumamente complejo. Sin embargo, es un elemento que la ciudadanía lo reclama, reclama ese sueldo de ese suplente, y me queda claro entonces, y creo que también a toda la ciudadanía que nos observa en Pulso a la Nación y precisamente especialmente a la feligresía católica, es que tienen que haber muchas reformas a lo interior del Congreso Nacional para poder dar paso. Le abono a algo que creo que todos tenemos que reconocerlo. Si hay una parte de infidelidad de la estructura del Estado que se ha deteriorado en su imagen, es el Congreso. Y el Congreso y los diputados. O sea, dentro de cualquier escenario. Se lo digo, yo fui alcalde municipal, yo fui totalmente diferente. Y en otros cargos igual. Pero lamentablemente en nuestro medio, yo no sé cómo vamos a encontrar la fórmula para lograr moralizar ese tipo de acciones, que logremos a quitar pensamientos más ciudadanos que de políticos. Mire, la credibilidad del Congreso, mire, que se pueden rescatar en la medida que nosotros seamos coherentes con nuestro discurso. Realmente somos coherentes. Que yo sé que la clase política es bien difícil, ¿verdad? Decir, bueno, lo que pregonaba ayer lo voy a seguir ejerciendo hoy. Y creo que en la medida que demostremos con transparencia, con la rendición de cuentas, con puertas abiertas, con esa apertura, sesionar de día para que la gente participe, escuchar a la gente, contestar a la gente, es decir, ser un Congreso mucho más abierto, mucho más oportuno, sí creo que podemos aumentar la credibilidad, aunque los estudios han demostrado que en todo el mundo de las instituciones políticas, la que más desprestigiado ha sido siempre, y no lo aquí, en todo el mundo, es el Congreso. Pero las acciones de nosotros como diputados va a contribuir a que aumentemos o reduzcamos la credibilidad institucional. Yo sí creo que hoy, con la juventud que tiene Tomás Zambrano Molina y con esa renovación total, porque es importante recalcar, mire, de 128 diputados, 70% son jóvenes, menores de 35 años y además nuevos. Nuevos, me refiero como diputados, porque han sido líderes de sus partidos políticos, han activado, han participado, pero 70% son un punto a favor y un punto en contra. Porque a mí me gustaría más bien, diputada, que si bien es cierto, la juventud es sumamente importante, que también hubiera representación de los grupos negros, garífunas, indígenas, que hubieran profesionales de alto nivel que hayan ganado ya
cosas dentro de su carrera profesional y que vayan al Congreso a dar. Fíjese que Eso le daría un prestigio Lo que pasa es que distinto como la al clase Congreso. política está tan desprestigiada, usted le dice, por ejemplo, a un abogado o con maestría, con doctorado, participa en política, Sí, no. dice que no, porque van a decir que soy correcto. Temor. Fíjese que Temor estamos hablando por parte de los estamos hablando de profesionales. reformas electorales. Sí. Y en un momento determinado me acuerdo haber escuchado yo una idea de hacer una reforma teniente a que el partido pudiera nominar personas, Sí. 10 diputados por partido, un ejemplo, o 5, que fueran puestos por partido, que no van a ir a concursar con los cargos de elección. Por Colombia se da. Porque yo le voy a decir Colombia, que sí. y nomina ese tipo de Senadores. perfiles, de recursos que tal vez no tiene la habilidad para hacer ese carisma o los recursos económicos, porque las campañas electorales se han vuelto caras. sumamente caras, costosas y complicadas. Y obviamente que la otra parte importante que valdría la pena razonar es cómo logramos nosotros volver un criterio más legítimo de cercanía a la ciudadanía, porque es el problema del diputado. Sí. Ella es diputado imagínense cuántas mesas electorales tiene Tegucigalpa. ¿Me equivoco, doctora? Son 2.500 mesas. 3.300. 3.300 mesas electorales. Sí. Necesita 6.600 personas leales a ella para que le respeten el voto a ella. Y así como ella, 23 por un lado, 23 por otro, 23 por otro. Se vuelve ingobernable. El tema de los distritos me parece bien una fórmula. Sí. Fíjese que el 70% del escrutinio de la mesa electoral se hace en la papeleta electoral de diputados. Y entre más grande el departamento, Sí, en población, más complejo. Pero no solo eso, y es el mayor nivel de fraude que existe, está ahí. Que quitarnos eso, ¿no? Que el acta mate el voto, ¿verdad? Que ahí es Sí. donde realmente se hacen los fraudes y se ponen candidatos que realmente no responden a la voluntad A popular. veces se ha hablado de voto electrónico, se ha hablado de diferentes formas. Miren, no habrá forma, porque el problema ahí es moral. Creo que tenemos que volver a cosas básicas, elementales. Usted va a Costa Rica Total. y el voto para diputado es uno solo, solo por partido. ¿Cómo eligen las internas? Los procesos electorales primarios, perdón, porque internas es de autoridades, los Sí, primarios sí, es de elección popular. Sí, primarias. Entonces, ese es darle pensamiento con respecto a eso, pero es un solo voto. Y no está en esa carnicería que lo vuelve a mandar a la carnicería después del proceso electoral Yo le voy primario a contar y que- lo vuelve a mandar nuevamente a la carnicería de ver si sale. Sí. Porque a mí me pasó. Yo fui primero en el proceso electoral primario y en la general le mandaron a la cuarta. Pero ya estuvo cerca. Y Porque en un departamento y me quiere mandar a la 15, sumamente, ¿verdad? O sea, y en un departamento sumamente caliente, ¿va, como fue Copán, Claro, ustedes sí, saben. claro, sí, claro. sí, sí. Una cosa, me mandaron a la cuarta. No, me sí. mandaron a la cuarta. Sí. Pero bueno, eso es parte de la experiencia del con respecto a proceso, eso. sí. Pero realmente las elecciones primarias e internas de los partidos políticos son una verdadera carnicería que después reconciliarnos como movimientos, como partidos, realmente es difícil todavía hasta hoy, a pesar de que hemos ganado. ¿Se No, logran todavía esas tenemos esta fricción, reconciliaciones? ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí No. se logran esas No, reconciliaciones? todavía hoy No que es- somos gobierno, todavía tenemos estas fricciones fuertes Sí. dentro de los otros movimientos, ¿verdad? Yo por eso digo, yo siempre he estado como medio en contra de las Esa- elecciones primarias, pero es por eso, porque siento que la fricción que nos deja de las elecciones primarias son tal que cuesta que nos reconciliemos. No es como más partidos. democracia eso. No es más democracia. O sea, debería, sí, está bien la intención de que se abra el espacio para participación, que sea abierto, que sea amplio, sí, pero que contribuya a la democracia, Sí. que contribuya a la legitimidad. Eso no está contribuyendo a la legitimidad. Entonces debería tener un razonamiento de cómo hacerlo, de otra forma. Y retomo la interrogante que les hice al iniciar, después que retomamos de la pausa. Los tiempos. No tenemos la educación. Creo que lo llevo a la educación, a nivel educativo, a nivel nacional. Las personas en los pueblos, en las aldeas, en los caseríos, tener que 3 papeletas, diputados. ¿No es engorroso esto? ¿Sí se debería separar los tiempos? Creo que viviríamos 4 años más en campaña electoral. En política, En vez de la y gente campaña decir sin que son 2 trabajo, años. sin medicamentos, sin serían seguridad, o 4. sea, pasaríamos mucho tiempo Pu- en pu- campaña. Pudiese ser. Mire, yo a veces apelo a algo que fíjese que la papeleta que más confía la ciudadanía en el voto es el de alcalde, porque está ahí, en el puesto, y es el que más vigila en Sí, el primer claro. paso, pero que está cerca de la ciudadanía. El de diputado menos, Sí. y el de presidente, el siguiente paso, que de Sí, valor. sí. Pero lo que le quiero comunicar con esto yo es que ese tema de separar las elecciones es un tema sumamente complejo. Igual el tema de los distritos. Y Se caro. volvería una Y caro, y caro. carnicería en los cambios domiciliarios, que es otro tema también que debería de valorarse. ¿Sabe usted que en nuestro medio el registro nacional de las personas tiene, el registro nacional de las personas, que es el que brinda la información Sí. al Consejo Electoral para volverlo un censo electoral, un censo poblacional, un censo electoral,
La información se la brinda el registro a las personas. Sí. Los cambios de domicilio los hacen en el registro de las personas. Y hoy biométrico, con validación biométrica. Pero lo que quiero señalarle es que hoy tiene usted un registro de un domicilio electoral y un domicilio residencial. Son dos, los tuvieron que separar porque se estaba violentando la ley. Pero cuando sucedió el proyecto de yo creo que todas esas reformas son importantísimas, pero recordemos aquí, ¿verdad? Hay que irnos al antecedente. 24 y 31 de diciembre hicieron las declaratorias donde una empresa, supuestamente, y lo dijeron los mismos consejeros, no dio los resultados que tenía que darse con el famoso TREP. En México, por ejemplo, ellos mismos tienen el sistema, es dueño, el INE en México es dueño del sistema de transición. Eso deberíamos de aspirar. Entonces, nosotros, a eso deberíamos de hacerlo, aspirar. a reformas, pero de fondo. Mire, diputada, desde el 2002, con el Código Procesal Penal, que fue una avanzada en el tema de garantistas de derechos procesales y judiciales, no se ha hecho una ley que cambie el paradigma de justicia del país. No se ha hecho. Una ley, digamos, trascendente del país. Entonces, yo creo que este Congreso, si es que quieren tienen ya la agenda, pueden promover una reforma electoral, pero profunda, y darle al pueblo hondureño las cosas que ellos requieren, que a las 10 de la noche ya sepamos, como en Costa Rica, quién es el presidente. Y ya mire, hay instituciones ahorita del Estado que no han puesto ministro todavía. A 15 días, creo que, ¿cuánto van? No sé. 15 días del Estado no se han puesto. ¿Por qué? Porque no se sabía exactamente si el presidente era Fura o el presidente era Narrala. No. Sí, exactamente. No, en el caso del presidente le voy a decir que yo formé parte de la comisión de transición de los dos lados, o sea, formé parte, digamos, de la comisión de alto nivel del partido. Y la verdad que, mire, el Partido Nacional, usted creo que lo dijo al inicio, somos un partido tan disciplinado, tan organizado, que todo eso ya estaba estructurado. Nosotros teníamos un plan A, un plan B, es decir, teníamos una visión clara, inclusive con un plan de país completamente desarrollado. Lo que pasa es que a la par que el presidente está juramentando, también está resolviendo temas importantes. Tuvo que ir a Washington, ahí perdió 2-3 días para seguir juramentando. A Washington tuvo que ir. Ha estado en reuniones con el Banco Mundial, con las Naciones Unidas, con la Unión Europea, buscando siempre fondos para poder ver cómo salir de esa terrible crisis económica que estamos viviendo en el país. Y nosotros... Sí. Tenemos también una particularidad como partido. La gente no votó porque llegáramos nosotros a lloriquear ahí. La gente votó porque llegáramos a solucionar. Entonces, a la par que ha estado él tratando de legalizar a cada uno de sus ministros, también está buscando la forma de cómo solventar los problemas del país. Papi, un hombre, yo le digo a los que son ministros de él, no es 440, es 880. Es decir, tenemos que tener esa energía de tal manera que podamos estar con él. Y imagínense que ese señor fue a Washington un día, estuvo en Washington, fue a la residencia del presidente Donald Trump un día, llegó a medianoche, la reunión fue en la media tarde, la noche ya venía de regreso, es decir, y en la misma noche ya estaba juramentando a los otros ministros que tenía pendiente. Entonces, sí se ha estado trabajando a la par, de hecho el país no se ha parado, ya se reactivó, ya se contribuyó, agilizó el tema de salud, ya empezamos con la distribución organizada, ordenada de los medicamentos, ya tenemos una auditoría de lo que había en el almacén de los medicamentos. Entonces hemos estado así trabajando a la par. Obviamente el presidente no solamente está en eso, está juramentando, está organizando, está dirigiendo, pero papi tiene la racha muy activa, está trabajando muy fuerte. Entonces, sí somos un partido muy organizado y en eso estamos trabajando. Con un acuerdo de delegación del Ministerio de Gobernación, levantan la mano todos los ministros que faltan, no hay ningún problema. La ministra de Gobernación lo puede hacer sin ningún inconveniente, lo manda la ley. Yo creo que, por ejemplo, y yo que vengo de ahí, la Secretaría de Niñez, que es tan trascendental en la protección de los niños, que no tiene ministro desde el 26 de enero, no tiene ministro. Entonces yo creo que ahí hay que poner manos a la obra. Si van a consolidar algunas instituciones, derechos humanos, mujer, juventud, niñez, háganlo, que es importante ya tomar decisiones trascendentales, porque esa vida de un niño que va a ser adoptado o un niño que está en la calle, que está en vulneración de derechos, sumamente importante que se tomen decisiones. Los porcentajes, retomando el tema central, los porcentajes que vimos en estas elecciones, ¿nos llevan a esta segunda vuelta? ¿Nos llevan a la necesidad de que Honduras requiere una segunda vuelta? Por criterios de legitimidad, debe de ser. Sería sano. Por criterio de legitimidad. Hay un aspecto muy valioso que el abogado mencionó, que la población, el 50% no vota. Sí, eso siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así. Sí.
por razones de que no tiene el domicilio, por razones de... Pero eso quiere decir que no creemos en la democracia. Sí. Creo que hubo una votación un poquito más en esta elección. Pero el aspecto importante aquí es que tiene legitimidad. Sí. De manera. Ahora, hay un punto importante. ¿A qué costo? Y la otra cosa, si no hay una primera vuelta con todos los criterios de confianza, la segunda tampoco lo va a hacer. Sí. Tiene que ir acompañada con una serie de medidas que serían complementarias. Institucional. Y otro factor que debería ser que, ya que estaban mencionando el tema de transición de gobierno, que sería un factor que, ojo, es un complejo hacerlo, pero que debería considerarse. Muy corto el plazo entre el proceso electoral y la declaratoria. Total. Muy corto el plazo entre la declaratoria y la toma de posesión. Sí. Todo eso complica el proceso de transición gubernamental. Claro. Y vuelve, como en este periodo, sumamente complejo, que se pudo haber hasta roto el orden constitucional. Miren, no haber hecho la declaración en tiempo y forma en el momento que se hizo, aunque fue una declaración parcial, pudo haber involucrado el rompimiento del orden constitucional y lo que se mencionaba, que era la intención de perpetuarse en el poder. Un golpe de Estado, un golpe técnico. Se pudo haber dado. Igualmente en la transición. Obviamente que hay que razonar cómo hacerlo. Porque cuando se está, no se va a cambiar el periodo de gobierno. Entonces, ¿cómo jugar con el tema de los plazos? Porque hay normas que ya la establece la Constitución y que puede violentar, inclusive que no pueden ser reformadas de una legislatura u otra en un mismo periodo de gobierno. Y fíjese, ingeniero, que había que hacer un análisis jurídico de ese tipo de reforma. Yo voy más allá. En 4 años, desde el 82 a la fecha, no se pueden resolver los problemas. Tiene que ahondarse más en quedar... Los periodos de gobierno deben de ser de 5 o 6 años. Entonces, imagínense qué grave es que, por ejemplo, no tenemos tiempo para resolver todos los problemas en 4 años. Sí. Si además usted es un gobierno donde no hay transición, donde nadie le dijo a usted cómo deja el gobierno, qué está pendiente, cómo podemos avanzar, en qué podemos trabajar, vuelve todavía más complejo el problema. Sin embargo, nosotros no llegamos a quejarnos, llegamos con todo el equipo y en eso estamos justo avanzando. Totalmente de acuerdo con usted, que creo que 4 años son muy poco tiempo, porque el primer año va en la curva de aprendizaje, ¿verdad? Por mucho que usted tenga un plan de gobierno, mínimo 6 meses está en esa curva de aprendizaje, y luego en los últimos 1 año y medio, no le quiero tomar la palabra a lo que está diciendo, porque 4 años son poco tiempo para un buen gobierno, como mucho tiempo para uno malo. También. Entonces, creo que 4 años, el periodo, cuando yo quise decir yo en el periodo de tiempo, es cómo se juega, porque el problema en nuestro medio es que se establece que el último domingo del mes de noviembre es el proceso electoral. Sí. Y de ahí 30 días después es la declaratoria. Sí. Y 30 días después es la toma de posesión en ese periodo de tiempo. ¿Cómo jugar con esas cifras que involucre no violentar el periodo de gobierno? Porque sería una cosa mucho mayor de gravedad, pero al mismo tiempo también que requiere una reforma constitucional. Y que esa reforma constitucional pasa por votación calificada, aprobada en una legislatura y ratificada en la siguiente legislatura. Seguimos hablando de problemas políticos, en el centro está la gente. Sigue todavía con el tema de los medicamentos, que hay que trabajar en ese tema, la solución pública de oportunidades de trabajo, el tema de seguridad, pero sí creo yo que es importante también que escuchemos a la gente. Que eso es vital. Pero hay un parte importante. No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de las prioridades que usted me está diciendo, pero como el tema ahorita aquí es el tema de reformas electorales, una parte importante de valorar en esos temas de los plazos, también, porque fíjese que obliga a hacer soluciones, y disculpe la palabra que voy a decir porque no quiero ser grosero, a matacaballo. Hubieron cosas que el Consejo Electoral tuvo que decidir y decir, señores, ya no se hace escrutinio especial con respecto a eso, y se fue. Sí. Y la resolución expedita, se agarraron de 2-3 cositas. El Tribunal de Justicia Electoral para resolver y desechar una impugnación, como lo que pasó en Tegucigalpa, por ejemplo. Sí. Porque tuvieron que decir, bueno, un fallo procedimental y se fueron. Sí. Y de ahí se agarraron para anular el reclamo con respecto a eso. Pero de ahí a hacer justicia es un criterio totalmente diferente. Y legitimidad, que es un tema delicado. Y eso va a ir a instancias internacionales y nosotros vamos a tener que pagar todas esas cosas que no hizo el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Por eso hay que atajar las cosas a tiempo. Este año, y lo sabe la doctora, es el año para hacer reformas constitucionales, porque el otro año se pueden ratificar y ya el otro, 1 año y medio quedan en política, ya no resuelven nada ni se van a hacer reformas constitucionales por el tema de la disputa que se va a dar en el poder. Así que creo yo que este año hay que plantear las cosas para la gente, como dice usted, y que esté el centro de las personas, el tema de salud, el tema de infraestructura, pero también el tema del combate a la corrupción frontal. Totalmente. Y eso debe ser las leyes de colaboración eficaz, la reforma al Código Penal. Ahí estamos viendo
todos los mira la noticia, están saliendo un montón por lavado, sale libre. ¿Por qué? Porque se hizo una reforma a la ley de lavado de activos que le daba la carga procesal al ente acusador, dejando manos arriba al Ministerio Público. Creo que ahí debemos de avanzar en ese tema para que darle realmente, porque al final la corrupción drena 75,000 millones de lempiras al año y que debería de ir para educación, seguridad social, educación, salud para nuestros niños y nuestras niñas y nuestra gente, que es lo que realmente usted está diciendo. Es que la corrupción es un cáncer que tenemos que erradicar. Y erradicar la corrupción es una responsabilidad de todos. Con pequeñas acciones o grandes acciones es nuestra responsabilidad como líderes, como ciudadanos, como abogados, como profesionales, como medios de comunicación, combatir la corrupción. Y también eso pasa por tener esas reformas electorales importantes que necesitamos, donde haya más participación de la mujer, donde se respeten los derechos de cada cual, donde no lo rifen a una mesa electoral. En una mesa electoral donde seamos capaces de respetar esa voluntad del pueblo hondureño. Se nos queda corta realmente esta hora en Pulso a la Nación, pero nos queda claro, tanto a mí como a toda la ciudadanía y feligresía católica, que el 2026 es el año de las reformas si queremos pues llegar al 2030 con procesos electorales correctos, ¿cierto? Transparentes, limpios. No quiero ser pesimista. Lo mismo pensaba yo en el 2018 cuando primera vez fui diputado. Y me sorprendió porque en el primer año se empezaron a discutir temas de reforma electorales. Fuimos parte de ese equipo, yo le voy a decir, ¿recuerda? y yo creo que no me va a dejar mentir la doctora. Les agradecemos, muchas gracias por acompañarnos en Pulso a la Nación. Se nos acaba el tiempo y es que la ruta de la reforma electoral no es solo técnica, es ética y política. Exige consensos verificables, plazos claros y un compromiso integral con la transparencia. El llamado de la Conferencia Episcopal de Honduras coincide con la necesidad de una democracia que asegure reglas justas, árbitros confiables y controles efectivos al dinero y al poder. Soy Hexana Carrillos y esto fue Pulso de la Nación.